Bueno, muy buenas tardes. Darle la bienvenida a nuestros colegas y amigos, al doctor David Chaffey, al doctor Roberto Hernández y al doctor Fernando Vilela. Doctor David está en Nuevo México, en el Departamento de Ortopedia y Rehabilitación. Es director de la Universidad de la parte de Ortopedia en Nuevo México. Y el doctor nos va a hablar sobre la evaluación y manejo del anillo pélvico. Asimismo, bienvenido a Roberto. Nos va a hablar de fractura combinada de acetábulo y anillo pélvico. Y al doctor Fernández Vilera también bienvenido. Gracias por estar acá con nosotros, con la Sociedad Boliviana de Ortopedia y Traumatología, compartiendo su experiencia desde Miami. El doctor nos va a hablar de reemplazo de cadera en fractura geriátrica de acetábulo. Muchas gracias a todo nuestro selecto grupo de invitados conferencistas. Darle la bienvenida también a todos nuestros amigos de Bolivia, el directorio de Bolot. Vamos a iniciar entonces este webinar día 28 de agosto, 18 horas Bolivia, inicialmente con el doctor David, para que haga su presentación. Adelante, David. Ok, gracias. Gracias, Juan Carlos. Gracias al doctor Suárez por esta invitación. Y le quiero dar las gracias a la sociedad completa, la Sociedad de Ortopedia y Traumatología, por invitarnos. Es un placer estar aquí hoy viernes. Yo sé que no todos son tan apasionados de las fracturas de las pelvises y del acetábulo, pero pues quería compartir un poco sobre la discusión de estos casos y me anima mucho porque tenemos un tremendo panel. Mis dos amigos, el doctor Vilella y el doctor Hernández. El doctor Vilella está en la Universidad de Miami y el doctor Hernández está en la Escuela de Medicina de Emory en Atlanta. Y los casos que ellos van a presentar van a ir ascendiendo en complejidad, pero yo básicamente le quiero compartir un poco de la estrategia, la evaluación de estas fracturas de anillo pélvico que tienen un alto incidencia de mortalidad. Y por eso son unos casos complejos en los cuales yo aprendo todos los años. En estos tiempos de la pandemia, todos los cursos en los cuales nos acostumbramos a aprender han pasado a formato de webinar, y este curso de la AO de Norteamérica se ha transmitido todos los sábados a las 8 de la mañana, mi hora, pero todos los sábados de la mañana han dividido el webinar de las fracturas complejas de acetábulo y anillo pélvico, y todas están grabadas en YouTube. Así que todos los que les interesen temas específicos, detallados de las técnicas, de lo que vamos a hablar hoy, hay una abundancia de recursos en YouTube para los que les interesen estas técnicas. Yo no tengo ningún conflicto de interés, no he diseñado ningún instrumento o aparato para estas fracturas, todavía sigo frustrado, y esto es una metáfora de yo tratando de probar la estabilidad de la pelvis, y a veces me doy cuenta que no está tan estable como yo pensaba, ambas hemodinámicamente y esqueletalmente. Pero hablando sobre las fracturas de anillo pélvico, los patrones y de la manera que estos pacientes sufren estas fracturas mayormente vienen siendo en accidentes de tráfico, ya sea vehículo o motocicleta, pero también algunas son de caídas de alguna altura, o simplemente algún objeto pesado de construcción les aplasta la pelvis. Y estos son los mecanismos de lesiones que estos pacientes sufren, y muchas veces tienen múltiples fracturas y lesiones torácicas o de la cabeza, y las fracturas de alta energía pélvica están asociadas con un alto nivel de mortalidad, y por eso estos pacientes requieren un trabajo en equipo y requieren una resucitación eficiente. Entonces la evaluación empieza en el momento que el paciente llega al hospital. Hay que evaluar los signos vitales de ese paciente para ver si está apropiadamente resucitado,
hay que tomar los pulsos arteriales en las extremidades inferiores para estar seguro de que no haya una lesión vascular. Hay que examinar muy bien las heridas abiertas que pueden estar escondidas. Pueden haber heridas cerca del escroto, vaginales, en los cuales una fractura abierta que no se descubre inicialmente. Así que estos pacientes se requieren un examen físico completo y puede haber lesiones de piel, unos hematomas, una lesión Morel-Laval, en el cual poco a poco hay necrosis de la piel y se tiene que adaptar a los diferentes abordajes que están disponibles para la pelvis, pero eso requiere una examinación completa para evaluar qué abordajes se pueden hacer en ese paciente. Entonces, pues tenemos las clasificaciones clásicas que están basadas en el mecanismo de desplazamiento de estas fracturas de anillo pélvico. Estas fracturas pueden ser compresión lateral, pueden ser compresión anteroposterior y pueden ser desplazamiento vertical de la pelvis. Y todos esos tipos pueden ser tipos combinados, pueden tener desplazamiento vertical, además de cualquiera de este tipo de clasificaciones. Y cuando tenemos una lesión de la pelvis, ya sea anterior o sacroiliaca, que está combinada, eso por definición viene siendo una fractura de anillo pélvico inestable, que requiere fijación y requiere una reducción temporera durante la resucitación del paciente. Entonces, así evitamos la hemorragia en estos pacientes. Luego de tener un examen físico completo, pues tenemos que tomar las radiografías apropiadas. Hoy en día, en Estados Unidos, el paciente entra por sala de emergencia y automáticamente tiene una tomografía, no importa si tenga dolor de cabeza o piquiña en el pie, pero la tomografía se toma automática, pero generalmente los que tratamos estas fracturas de anillo pélvico nos gustan las radiografías simples, porque esas son las radiografías que vamos a comparar cuando el paciente esté sanando y queremos ver si hay evidencia de inestabilidad cuando el paciente empieza a caminar. Así que además de la tomografía, siempre requerimos radiografías simples de diferentes ángulos, lo que llamamos el inlet y el outlet, de un ángulo superior y un ángulo inferior de la pelvis, para evaluar si las dimensiones, el volumen de la pelvis ha aumentado, lo cual conlleva más hemorragia. Pero hoy en día con la tomografía tenemos tremendas técnicas para reconstruir esa pelvis y básicamente son como si tuviéramos todos esos ángulos de las radiografías reconstruidos de la misma tomografía. Entonces lo más importante que les quiero recordar es que estos pacientes no todos sobreviven. Las lesiones son muy serias. El paciente tiene hemorragia, puede tener daño torácico intracraneal y la inestabilidad pues no siempre la sobreviven. Entonces es un trabajo en equipo con los cirujanos generales, cirujanos de trauma, neurocirujanos, cirujanos vasculares, radiólogos intervencionales que nos han ayudado mucho a evitar la hemorragia en estas pelvises. Y este paciente tuvo una lesión de pelvis anteroposterior muy grave. A pesar de todas las intervenciones que se hizo en este paciente no sobrevivió. O sea, tuvo un fijador externo, tuvo una laparotomía con lo que se dice pelvic packing para evitar la hemorragia intrapélvica, y también tuvo una angiografía mínimamente invasiva para evitar esas hemorragias intrapélvicas. Y con todo y eso el paciente no sobrevivió. Así que tenemos que tener mucho cuidado con estos pacientes, porque si los pacientes no sobreviven, no vamos a tener ni una sola oportunidad de estabilizar la fractura. Entonces, estas son las diferentes intervenciones que se tratan en estos pacientes que están gravemente lesionados. La resucitación, ya sea con líquidos, sea con sangre, productos de sangre. La corrección de la coagulopatía es muy importante porque el paciente puede seguir teniendo hemorragia. Uno no puede enviar al paciente a una angiografía si está en una coagulopatía, porque no va a funcionar el procedimiento de la angiografía para evitar la hemorragia.
Entonces, muchas veces combinamos los procedimientos. Si van a hacer una laparotomía, pues entonces el equipo de traumatología pone un fijador externo en esa pelvis y muchas veces se puede reducir el volumen y por ende la hemorragia. Así que todas estas técnicas se usan para tratar de que el paciente sobreviva el trauma inicial y así por ende poder reconstruir la fractura. Esto es un tema que es importante. Yo soy parte de los comités de trauma de mi hospital porque somos lo que se llama un Level 1 Trauma Center, en el cual los protocolos de resucitación son estandarizados. En un momento de trauma, no queremos estar fallando y tener errores en términos de resucitación del paciente. Todos los pacientes reciben el mismo protocolo que se establece con el equipo de trauma de cuidado crítico. Y hoy en día en mi hospital estamos usando lo que se llama whole blood, que es sangre completa con todos los productos, todos los componentes. No es solamente plaquetas o no es solamente fluido. Así que el paciente se sigue estabilizando hasta que mantenga una presión consistente y esto es lo que ayuda a salvar la vida del paciente y lo que nos permite que eventualmente podamos estabilizar la fractura del anillo pélvico. Entonces, ¿qué podemos hacer como ortopedas y traumatólogos? Es estabilizar la pelvis de una manera externa, ya sea temporera, puede ser con una sábana, puede ser con un fijador, pero todo lo que tengamos disponible para fijar esa pelvis temporariamente mientras el paciente se está resucitando es muy, muy importante. Así que uno decide que uno tiene disponible en su hospital para estabilizar a ese paciente. Si es un fijador externo, si hace falta hacer eso, porque el paciente ya tiene la patotomía, pues sí, pero muchas veces es simplemente una sábana al nivel de los trocánteres que estabiliza la pelvis y permite que eventualmente podamos hacer abordajes y poner implantes definitivos en estos pacientes. La angiografía es muy importante ya cuando se estabiliza el paciente, está resucitado. Si el paciente aún se mantiene inestable hemodinámicamente, la angiografía puede ser muy útil, pero la angiografía pues, puede causar problemas si no se usa específicamente para aquellos ramas vasculares que están lesionadas. Y aquí pues este paciente todavía tiene una arteria superior gluteal que está funcionando. Le hago este ejemplo porque hay pacientes que tienen fracturas muy severas que están en hemorragia y uno puede ver que aquí tenemos un paciente con una fractura ahí mismo donde está descendiendo la arteria superior gluteal, es donde este paciente tiene esa fractura. Este es otro ejemplo de otro paciente que no sobrevivió la fractura. El paciente tiene 85 años, llegó muy inestable, se trataron todas las intervenciones de resucitación y este es un paciente que no se le puede poner una sábana o un fijador externo porque la pelvis no está aumentada en su volumen y este paciente lamentablemente falleció. Pero no todos los pacientes sufren esa misma historial. Este es un paciente mío, es un paciente que lo lanzaron de un caballo. Él trabaja en una finca, un rancho, no sé cómo le dicen en Bolivia, pero él es el dueño de la finca y se cayó de su caballo. Entonces tenemos esta fractura inestable, tiene una lesión anterior por la sínfisis y también tiene una lesión sacroiliaca posterior, tiene una fractura del sacro posterior. Y este paciente ya llega y está en un estado estable hemodinámicamente y se le puede ofrecer cirugía al próximo día. Entonces, pues este paciente ya ha probado que no necesita esas intervenciones, no necesita más resucitación para llegar al quirófano y tenemos opciones para fijar la anatomía posterior y tenemos opciones para fijar la anatomía anterior. En estas fracturas de anillo pélvico, el anillo anterior provee 40% de la estabilidad y el anillo posterior, ya la sacroiliaca y el sacro, provee 60% de la estabilidad del anillo pélvico.
Entonces, estas son algunas de las opciones que tenemos para fijar la fractura posterior. Hacemos un abordaje anterior por la pared abdominal y obtenemos una reducción temporera. Muchas veces usamos el clamp, pero no ponemos la placa anterior hasta que tengamos una buena fijación posterior. Esto es una técnica que sí que se recomienda, que lo más importante es reconstruir de posterior a anterior, pero la reducción se puede lograr indirectamente al reducir el anillo anterior y fijarlo con una placa. Queremos tener mucho cuidado de no lesionar los nervios sacrales, evitando penetrar el tornillo por el sacro anteriormente, posteriormente o por la forámina. Y entonces, cuando uno obtiene fluoroscopía, estos casos no se recomienda que se hacen sin fluoroscopía, porque introducir los tornillos sacroiliacos requiere mucha visualización. Hay veces que ya sea por el contraste, ya sea por el gas en el abdomen, no podemos visualizar el sacro correctamente y posiblemente esa cirugía tenga que retrasarse. Pero en este caso, pues podemos ver el sacro y podemos ver muy bien la trayectoria de esos tornillos para evitar daño neurológico. Y estas son algunas de las trayectorias. Cuando hay una fractura vertical del sacro, se puede hacer un tornillo más horizontal. Cuando hay una lesión sacroiliaca que requiere compresión, pues el tornillo se puede poner un ángulo más apropiado para que ese tornillo pueda reducir esa lesión sacroiliaca. Entonces ya, como les dije, yo trato de probar la estabilización pélvica y este paciente tuvo una recuperación muy buena, alivio del dolor casi inmediato, estuvo en el hospital 3 noches, pero eventualmente me pidió que si ya podía trabajar y su trabajo, su oficio requiere él montar a caballo. Y entonces por eso a los 4 meses lo dejamos montar a caballo y a pesar de que no tenía dolor, vemos un poco de desplazamiento del anillo anterior y vemos una osificación heterotópica también en esa pelvis. A pesar de que el paciente no tiene síntomas, pues esa fijación podría seguir desplazándose y podríamos tener un fracaso del anillo anterior, pero afortunadamente el paciente no sufrió dolor y siguió trabajando y eso es su fractura a 1 año. Esto es un caso un poco más complejo, un anillo pélvico que también se extiende al acetábulo izquierdo en un paciente de 17 años de edad. Este paciente estaba inestable, se tuvo que resucitar durante 24 horas y también tenía una lesión intracraneal, lo cual no permitía llevarlo al quirófano. Así que pusimos un pelvic binder para fijar la pelvis temporalmente hasta que el paciente estaba resucitado apropiadamente. Lo que vemos en la tomografía es que la sacroiliaca derecha está abierta, está inestable, los ligamentos anteriores y posteriores se ven desplazados. Vemos que hay un poco de desplazamiento del sacro anterior y esta lesión necesita una reducción apropiada de fijación. Se puede discutir si esto requiere un abordaje abierto o si se puede hacer percutáneo de manera indirecta. Y como el paciente estaba recuperándose, ya estaba un poco más estable, pero todavía tenía una lesión cerebral, se utilizó un fijador externo para reducir la fractura indirectamente y se utilizó un tornillo en el cuerpo púbico para reducir el componente que estaba en el acetábulo. Entonces vemos el fijador externo, vemos los tornillos sacroiliacos. Todo esto se hizo bajo un abordaje percutáneo anterior. El paciente en ningún momento se puso boca abajo de pecho y logramos una reducción aceptable del acetábulo y de la sacroiliaca derecha. Y esto es un ejemplo del paciente ya a los 10 semanas, ya está caminando.
se puede decir que la fractura de acetábulo podría hacerse con una placa, se podría hacer con un abordaje diferente, pero hay que tomar en cuenta la resucitación del paciente y el politrauma en estos casos. Así que estamos contentos con la reducción, tiene una función buena, pero parte es proveer estabilidad al anillo posterior y al anillo anterior en estas fracturas inestables del anillo. Entonces, vemos que sí, que el acetábulo también ha sanado. Otro caso un poco más complejo, un paciente que tiene una herida abdominal, tiene una perforación de colon, es un accidente de motocicleta, tiene fracturas bilaterales de fémur, ambas están abiertas, le hacen una laparotomía, le hacen una colectomía, y tenemos que trabajar como una sinfonía con el equipo de trauma. Hacen un pelvic packing esa misma noche, al otro día regresamos al quirófano, ponemos un fijador externo, le hacen la angiografía, todo van escalando las intervenciones hasta que el paciente logre estar estable. El paciente tiene una lesión sacroiliaca en el lado izquierdo y también tiene en el lado derecho. Ahí vemos la angiografía pélvica y tiene una dislocación anterior del acetábulo. Se trata con un fijador temporariamente hasta que el paciente se puede fijar. Ya que tiene el abdomen abierto, yo personalmente prefiero no poner implantes anteriores y dejamos el fijador externo para la estabilidad anterior, pero la estabilidad posterior se logra con técnicas percutáneas. Y entonces así logramos estabilizar el anillo posterior y el anillo anterior para lograr que el paciente pueda sanar y luego caminar. Y ya vemos el paciente ya como a los 6 meses se puede, el fijador externo solamente está por 6 semanas, pero esta es una radiografía del paciente a los 6 meses y vemos que no hay desplazamiento anterior luego de que se quita el fijador externo. Y entonces yo creo que ese fue el último caso, pero también los niños pueden tener lesiones pélvicas. Esto es un ejemplo muy rápido. Una paciente que fue aplastada por un caballo. El paciente tiene una fractura anterior del anillo y una fractura muy pequeña del sacro, que la tratamos solamente con fijación anterior. Dejamos la placa por 6 meses y luego la quitamos, pues la paciente solamente tenía 9 años. Y ahí tenemos la paciente justo antes de sacar la placa. Entonces, en resumen, las fracturas de anillo pélvico requieren un trabajo en equipo. La resucitación y la transfusión son procesos críticos para la estabilización hemodinámica. La estabilización temprana y eficiente permite el tratamiento de estas fracturas y la fijación temprana está asociada con mejor control del dolor, mejor reducción, menos días en el hospital y mejor función a largo plazo. Muchísimas gracias y con esto los dejo a los demás representantes. Gracias. David, muchas gracias. Excelente presentación. Tenemos algunas preguntas del doctor René Estrada. En caso de inestabilidad anterior y posterior, ¿cuál estabiliza primero y por qué? ¿Y cuál es la explicación biomecánica de eso? Pues la explicación biomecánica es que el anillo posterior tiende a ser más importante, pero no se puede ignorar el anillo anterior. Así que cuando estamos hablando de reducción indirecta o reducción temporera, se puede hacer ambas a la misma vez. Pero la fijación con tornillos, yo tiendo a, y muchas personas lo recomiendan, que la fijación de las fracturas sacrales o las lesiones sacroiliacas se fijen y se compriman primero antes de colocar fijación anterior, porque un desplazamiento muy pequeño posterior puede significar de milímetros, puede significar 1 centímetro en el anillo anterior. Así que es muy importante lograr la reducción posterior lo más
anatómicamente posible para que eso no se transfiera en un desplazamiento anterior en la cual no se fija la sínfisis púbica y haya fallo. Como el caso que demostré, yo pensaba que había reducido el anillo posterior y el anillo anterior muy bien, y vemos que luego del paciente resumir su vida, hubo desplazamiento anterior. No se ve el desplazamiento posterior, pero tiene que haber algo de desplazamiento posterior, pero se manifiesta como un desplazamiento anterior porque se ve más común. Perfecto. Y continúa la consulta. Si tiene que fijar el anillo posterior con tornillo percutáneo y tiene una anatomía dismórfica del sacro, ¿qué tips o recomendaciones técnicas realiza para colocar en S2? Pues en S2 no siempre se puede cruzar hacia la densidad ósea del S2. Es mucho menos que la de S1. Entonces, si yo me percato que necesito poner fijación en S2, casi siempre trato de lograr de una manera segura llegar al hueso ilíaco contralateral, porque eso me permite mejor fijación de los tornillos. Yo casi siempre, es muy difícil parar en el segmento S1 y tener buen contacto, ¿cómo se dice la palabra? Buen torque. ¿Buena compresión? Se siente muy suave el S2. Como que lo apretas y siempre estás decepcionado. Así que hay que seguir el tornillo si se puede, si la anatomía permite. Hay que estudiar la anatomía inicialmente por la tomografía, pero si la anatomía permite, el tornillo de S2 puede ser muy, muy potente. Y además, uno puede colocar múltiples tornillos en S1. Así que no hay una regla total para todas las fracturas de anillo pélvico, especialmente la fijación posterior. Pero donde hay espacio óseo y densidad, se puede poner múltiples tornillos en S1, y en S2 se puede poner el tornillo o se puede seguir el tornillo si la anatomía permite hasta el próximo hueso ilíaco. Perfecto, tenemos otra consulta. Cuando fija fracturas sacroiliacas percutáneamente, ¿cómo puede evitarlas? ¿Qué medidas toma para evitar lastimar las ramas de los nervios sacro a ese nivel? Pues hay que tomar la fluoroscopía, intraoperatoria. Hay que fijar el tornillo, son tornillos canulados. Los tornillos canulados se dirigen de forma percutánea bajo fluoroscopía. Hay que constantemente cambiar el ángulo de la fluoroscopía. Lo que no le enseñé, yo le enseñé la fluoroscopía lateral, vemos el sacro, vemos lo que se llama el true pelvis. No queremos lesionar la L5. Entonces, esas son las técnicas que usamos. El localizar el sacro en el mejor ángulo lateral posible, y luego utilizar el inlet y el outlet para dirigir el taladro, que luego se inserta el tornillo canulado. Siempre uso tornillos canulados, nunca uso tornillos sólidos, porque es muy importante evitar eso mismo, evitar las lesiones neurológicas. Perfecto, tenemos una consulta más de Romina Díaz. En caso de tener una herida de laparotomía reciente o ya con cicatriz y tenga que realizar un abordaje anterior, ¿cuál es su mejor opción? Pues todo depende de qué tipo de laparotomía. Si es una laparotomía vertical y no hay hernia, no hay lesiones más profundas, yo uso la laparotomía vertical y la extiendo a la sínfisis, y uno puede hacer la incisión de la piel, se puede hacer vertical, se puede hacer transversa, pero lo que sí es que la pared abdominal se divide verticalmente. Pero estos abordajes, la placa anterior, se pueden lograr
por una incisión transversa o se pueden lograr por una incisión vertical y es lo que dicte la situación. Pero si el paciente tiene alguna complicación, una hernia, una infección, unas adhesiones, alguna herida a la vejiga extraperitoneal, yo tengo muchos amigos y los llamo y viene algún cirujano urológico, algún cirujano general y me ayuda para evitar causar más problemas. La última pregunta, doctor David. Roberto Hernández la realiza. ¿El espacio en el sacro se puede medir en la tomografía preoperatoria si hacen la planificación para determinar posición, dirección de los tornillos? Yo no creo que eso es una pregunta, yo creo que eso es que él está clarificando. Es Roberto, ¿no? Sí. Sí, sí. Perfecto, perfecto. Entonces continuamos, por favor, con la siguiente presentación. ¿Me escuchan? Sí, adelante, perfecto. Saludos, pues buenas tardes, gracias por la invitación, gracias a todos ustedes por estar aquí. Voy a estar presentando unos casos de fracturas combinadas de acetábulo y anillo pélvico. Yo soy facultativo en la universidad, en la Escuela de Medicina de Emory. Trabajo en Grady, que es un hospital del condado en donde recibimos, básicamente es el único centro nivel 1 de trauma en todo el área de Atlanta. Y antes de entrar a los casos un poco más difíciles, quería enseñarles este que es un poco más sencillo. Esencialmente, ¿verdad? Este paciente tiene una faja pélvica, pero aquí podemos ver el desplazamiento inicial. Parece ser una fractura tipo anterior-posterior tipo 3, pero tiene un truquito, ¿verdad? Y es que tiene en la base del ramo púbico, tiene una fractura que quizás se pueda considerar parte del acetábulo, o un ramo alto. Lo que sí es que es extraarticular. Así que cuando hice mi plan preoperatorio para reconstruir esto, pues en realidad me enfoqué en tratar de obtener una reducción anatómica en la parte posterior de la pelvis y en la sínfisis y por consiguiente la reducción del acetábulo. Así que tal y como explicó el doctor Chaffee, a mí me gusta reducir provisionalmente la sínfisis o la pelvis, el anillo pélvico anterior, y con tan solo poner los tenáculos pueden ver que la fractura del acetábulo o del ramo, como le quieran llamar, reduce casi indirectamente. Luego de obtener la reducción anterior y antes de poner los implantes en la parte del frente de la pelvis, pues ponemos los tornillos en la parte de atrás. Este paciente, como enseñé inicialmente, tenía fracturas y dislocaciones de las coyunturas sacroiliacas bilaterales. Así que decidí poner tornillos tanto en S1 perpendicular a la coyuntura sacroiliaca y un tornillo en S2. Y luego de hacer eso, la fijación anterior con la placa y finalmente la fijación de la columna anterior con un tornillo. Este fue el resultado final. Y entonces, usando los mismos conceptos que hacemos cuando hay una fractura quizá un poco más compleja como esta, antes de indagar y discutir el plan, pues cualquier imagen, nosotros hay que observarla con calma, ver todas las áreas de la pelvis. Claro, mirar todas las líneas de fractura y aparte de eso también mirar los tejidos blandos, ver el patrón del gas en el colon, ver cuáles son todas las cositas que se ven en la placa. En este caso la paciente tiene un drenaje. Esta paciente cuando llegó tenía una laceración en la vagina, así que lo que hicimos en la primera cirugía fue abrir la pelvis, hacer un debridaje, limpiar y cerrar antes de tomar la decisión de regresar y fijar. Claro, siempre miramos las líneas de la pelvis, la línea ilioisquial, la línea ilopectínea,
Y esto es solo mirando la placa anteroposterior de la pelvis. Ya cuando vamos a las placas oblicuas podemos ver que se puede ver con la flecha el ilio intacto y el desplazamiento medial que hay en el resto del acetábulo. En la otra placa oblicua pues, se puede percibir el desplazamiento de la columna posterior, y en la tomografía podemos ver la fractura completa del sacro de ese lado derecho. Estas son reconstrucciones en el CTE, y entonces el CTE de la superficie para poder entender un poco más las líneas de fractura y planificar dónde van a ir los implantes y cuál va a ser la reducción, cuál va a ser la secuencia de reducción. En este caso, la paciente tenía una fractura completa en el sacro del lado derecho, una paciente con dismorfismo sacral, por ende no tenía espacio en el S1 para poner un tornillo transsacral, así que pusimos un tornillo en S2 para empezar nuestra reconstrucción. Luego de poner el tornillo en S2, tenemos un pin de tracción en línea con el cuello del fémur para poder lateralizar la cabeza y poder reducir la columna anterior. Esto se hace con un abordaje ilioinguinal con tenáculos de reducción. Luego de obtener nuestra reducción de la columna anterior, ponemos un tornillo que va dirigido de la espina inferior a la espina posterior superior de la pelvis, y luego de que la columna anterior está reducida, entonces reducimos la columna posterior hacia el resto del acetábulo, que ahora está intacto. Y esto se hace con una placa tipo buttress y con un tornillo de columna posterior. Luego de esto ponemos una placa que atraviesa toda la sínfisis con tornillos a ambos lados para poder estabilizar el resto de la fractura. Y entonces el ramo púbico que tenía del lado izquierdo se estabiliza con un tornillo de ramo púbico. Cada vez que hacemos un caso de esta índole, nos gusta hacer tomografía postoperatoria por varias razones. Una de ellas para poder mirar los implantes, específicamente los del sacro, para poder ver la reducción del acetábulo. En este caso estamos viendo el tornillo de S2, que estamos bastante en hueso y los forámenes están intactos, y aquí se puede ver la reducción. Los CT nos ayudan tanto a poder explicarle al paciente lo que hicimos, ver los implantes, ver la reducción y tomar alguna decisión si hubiese que hacer algún tipo de revisión. Estos son imágenes con los implantes puestos. Entonces, este otro caso, bastante parecido, una fractura de ambas columnas. Importante no solamente mirar las fracturas, pero mirar todas las cosas que están alrededor de la placa. Aquí podemos ver que el paciente tiene una faja pélvica. Se puede ver que la faja pélvica está centralizada casi encima de la pelvis, o sea que esta faja pélvica probablemente pudiese estar un poco más caudal o un poco más distal puesta. Se puede ver que la vejiga está básicamente lateralizada hacia el lado derecho, lo cual podemos asumir que probablemente hay algún tipo de daño, algún tipo de hematoma que está empujando la vejiga o está causando desplazamiento de la vejiga hacia el lado izquierdo. Esto con tan solo mirar la placa. En este caso podemos ver en la tomografía que la vejiga efectivamente está desplazada hacia el lado izquierdo. La tomografía nos gusta mirarla con detenimiento. En este caso no era obvio a simple vista, parecía una fractura común de ambas columnas, pero cuando miramos con detenimiento la coyuntura sacroiliaca del lado derecho, vemos que hay quizás un poco de gas, vemos que quizás está un poco sospechosa, así que cuando vamos a sala de operaciones tenemos eso en mente para poder
tener los implantes disponibles para estabilizar la sacroiliaca si hiciera falta. Aquí podemos ver una tomografía en 3 dimensiones para igual planificar la cirugía, planificar nuestros implantes, planificar las maniobras de reducción. Yo, ¿verdad? Como estoy empezando mi carrera, me gusta también tener preoperatorio, me gusta dibujar en la pelvis las líneas de fractura y pasar sobre ellas múltiples veces, cosa de tener el plan listo cuando vaya para hacer las operaciones. En este caso, igual que en el anterior, hicimos un abordaje ilioinguinal. La reducción empieza en la periferia, en la columna anterior. Podemos ver que se redujo la salida craneal de la fractura de la columna anterior con un tornillo 3.5. Luego ponemos una placa suprapectínea para estabilizar la columna anterior, y en este caso en particular, estábamos preparándonos para poner un tornillo parecido al caso anterior de la parte anterior de la pelvis hacia la parte posterior, intentando reducir la medialización del acetábulo hacia el ilio intacto usando un tenáculo en la dirección de las flechas, pero en este caso no pudimos reducir el acetábulo. Y claro, en esta vista es bastante obvio que la sacroiliaca del lado derecho efectivamente sí estaba inestable, así que antes de poder proceder con esta reducción, tuvimos que estabilizar la sacroiliaca en S1. Ya luego de estabilizar la sacroiliaca, podemos entonces un poco mejor reducir la columna anterior, estabilizarla con un tornillo, y luego a través de la placa suprapectínea, estabilizar la columna posterior con tornillos a través de la placa. Finalmente, ponemos nuestra placa para estabilizar la superficie cuadrilateral de la pelvis. Y esta es nuestra reducción final. Al igual que el caso anterior, nos gusta obtener tomografía, no solamente para ver los implantes. Este implante está en una buena posición. La reducción parece ser bastante anatómica. En este caso, vemos que esta paciente tenía impactación central, lo cual nosotros no redujimos. Y esto es algo, ¿verdad?, que discutimos con la paciente, medimos en el CT, discutimos los pros y los contras de regresar a sala a reducir esta impactación. Y toda esta información la tenemos porque tuvimos una tomografía postoperatoria. Aquí se pueden ver todos los implantes en esta reducción final. En resumen, las fracturas asociadas de acetábulo, combinadas de acetábulo y anillo pélvico, tienden a ser bastante complejas. La reducción de una tiende a ir de la mano de la otra. Siempre, ¿verdad?, esencialmente le damos prioridad a la fractura del acetábulo porque tiene que estar anatómica, pero las fracturas del anillo pélvico también tienen que proceder en una secuencia usualmente bastante metódica para que sea anatómica y también obtengan buenos resultados. Entonces voy a dejar la línea abierta por si alguien tiene alguna pregunta. Perfecto, Roberto. Muchísimas gracias. El doctor René Estrada tiene otra consulta. ¿Qué hacer si no se tiene un tornillo tan largo para hacer la fijación transiliaco transacro y un sacro dismórfico? ¿Qué opciones indicarían? Bueno, los pacientes dismórficos tienden, ¿verdad?, sus pelvis tienden a ser un poco distintas. Usualmente en el cuerpo de S1 no hay espacio para poner un tornillo transsacral o transilio transsacro. Así que los tornillos tienden a ser cortos y tienden a ser perpendiculares a la sacroiliaca, o sea que van de caudal a craneal, o sea, de inferior a superior, y de posterior a anterior. Y ese tornillo tiende a ser quizá 80, 85 de largo.
Los tornillos que van a través, que van de lado a lado, tienden a ser un poco más largos, claro, 130 por ahí. Si no hay tornillos ¿verdad?, así tan largos, quizá poner 1, 2 o múltiples tornillos en la sacroiliaca usualmente puede ser un plan B. Usualmente en las sacroiliacas, si hay espacio para un tornillo, muchas veces hay espacio para un segundo, quizás hasta para un tercero. Solo hay que planificarlo con calma en la tomografía preoperatoria, ver bien cuál es el espacio y ver bien cuál es la trayectoria antes de ponerlo. Perfecto, muchísimas gracias. No tenemos más consultas por el momento. ¿Podemos continuar, por favor? Vamos a ver. Buenas tardes, ¿me escuchan todos? Perfecto, adelante, por favor. Buenas noches a todos. Muchas gracias a David, a mi gran amigo David de Nuevo México y a la Sociedad Boliviana por tenerme esta noche. Mi nombre es Fernando Vilella, yo soy director del Servicio de Ortopedia Trauma de la Universidad de Miami. Mi práctica es en el Centro de Trauma Ryder del Hospital Jackson Memorial en Miami, Florida. El título de mi conferencia es Un problema en crecimiento, las fracturas geriátricas de acetábulo y una cosa que se llama el procedimiento combinado de cadera. Como posiblemente han escuchado en las conferencias de hoy, el doctor Chafee, el doctor Hernández y su servidor somos todos de Puerto Rico, así que tal vez la bandera puertorriqueña tenía que estar al lado de la bandera americana en la presentación. Es una isla pequeñita en el Caribe de 160 kilómetros por 60 kilómetros. Abajo a la izquierda puede ver las imágenes de todos los huracanes que azotan nuestra pequeña isla. Arriba a la derecha es el Fortín del Morro, que protege la bahía de San Juan desde el 1525, donde se fundó la ciudad de San Juan. Ahí en el medio ven lo que tomamos en Puerto Rico, que es la cerveza Medalla, y el Rondon Q de la familia Serrayes. Debajo de eso está una foto de la fachada del recinto de ciencias médicas, donde estudié medicina, y yo creo que es bastante simbólico que el alcohol está por encima de la foto del edificio de la Escuela de Medicina, porque Se cortó su internet del doctor. Vamos a esperar un ratito, por favor. de Bergerac, que es la novela francesa en 1939, y la somete. Está sin audio el doctor Villela, por favor, si le pueden dar el audio de nuevo. Se cortó su internet un poco, doctor. Vamos a ver, de nuevo, ¿me escuchan? Ahí estamos, perfecto. Ok, pues una foto de grandes ilustres puertorriqueños, incluyendo el doctor David Chafee y el doctor Roberto Hernández. Ok. Esto es mi presente. Yo trabajo en el Hospital Jackson, que es un hospital de 1.600 camas, en un centro de trauma nivel 1 en el sureste de la Florida. Nosotros somos el centro de trauma más grande en la costa sureste de los Estados Unidos. Tenemos un servicio de helicópteros aéreos que es corrido por la ciudad de Miami-Dade. Una bella foto al atardecer de la ciudad de Miami y la playa de Miami con el Hotel Fontainebleau en el medio. ¿Por qué esto es un problema de crecimiento? ¿Por qué las fracturas de acetábulo geriátricas es un problema? Pues la población envejeciente está disfrutando de vidas más activas. Por su siguiente van a tener más traumas. En la población de trauma en general, los pacientes geriátricos es el segmento que más rápido está creciente. Y esto es un tema para mí que representa mucho mi desarrollo profesional y personal, porque yo me gradué de residencia, hice mi subespecialidad y era exclusivamente un cirujano de fractura. Y después, poco a poco, a lo largo de mi carrera, he podido desarrollar una práctica de reemplazos de cadera y rodilla. Arriba a la derecha está la primera foto que me tomaron en el departamento el día que llegué. Y ya la de abajo, pues soy un hombre un poquito más canoso, un poquito más de experiencia. Al principio pensaba que era el mejor cirujano del mundo y abajo a la derecha ya yo estoy seguro que no soy el mejor cirujano del mundo. Los pacientes mayores de 65 años de edad representan el 12% de la población, pero tienen el 28% de las mortalidades debido a trauma. Pacientes envejecientes tienen una reserva fisiológica comprometida, tienen menos función cardiorrespiratoria, tienen menos capacidad de sanar
y obviamente también está acompañado por problemas mentales y problemas de cognición. Factores que nos hacen más reacios a operar en esta población son los riesgos médicos de un procedimiento tan grande como lo es la fijación de una fractura de acetábulo, el problema con el abordaje quirúrgico, cicatrices previas, tejidos que tal vez no están tan sanos, hueso que está osteopénico, está débil, que no aguanta fijación, y fracturas que los resultados deterioran progresivamente con la edad del paciente. En la serie de Mata, Joel Mata es uno de los descendientes originales norteamericanos del doctor Letourneau. La reducción anatómica es más difícil y solo se obtiene el 44% de los pacientes que son mayores de 60 años de edad. ¿Cuáles son los mecanismos de trauma? Pues obviamente, como cualquier otro trauma, hay trauma de alta energía, como accidentes de carros, caídas, de alturas, y esto lleva más comúnmente a patrones posteriores de fracturas acetabulares. También son patrones establecidos, y por el hueso osteopénico hay conminución e impactación. En esta población específicamente hay trauma de baja energía que causa patrones de fracturas acetabulares que son más anteriores, y también puede haber fracturas por insuficiencia o fracturas patológicas. Todos conocemos la clasificación de Letourneau, donde básicamente se dividen las fracturas acetabulares en fracturas elementales y fracturas asociadas. Los patrones de fracturas geriátricas, específicamente para esta población, la columna anterior con una hemitransversa posterior es la más típica, es la más común. Hay desplazamiento de la columna anterior, hay conminución de la superficie cuadrilateral, pueden haber conminución de ambas columnas y puede haber protrusio, impactación central y desplazamiento medial de la cabeza femoral. Estos son imágenes de una paciente reciente mía. Esta joven de 92 años se cayó en su casa mientras estaba limpiando la cocina. Como pueden ver en la imagen de tridimensional, ven desplazamiento de la columna anterior, ven el desplazamiento de la superficie cuadrilateral, ¿ok? En la tomografía computarizada axial, ven que la cabeza está migrada medialmente y hay impactación posterior. Aquí en la placa anteroposterior pueden ver el protrusio o la cabeza migrada medialmente, y aquí abajo a la derecha pueden ver ya la impactación del hueso a nivel del techo, lo que le llaman la impactación central, y esto es algo relativamente malo para esta fractura. ¿Cuál es nuestra evaluación clínica? Inicialmente historial, examen físico, el mecanismo y la magnitud del trauma, el trauma asociado, cuál es el estado médico del paciente antes de ese trauma, cómo era su actividad física, su estilo de vida y cuál es la expectativa de vida de este paciente. Siempre tiene que haber evaluación y optimización médica. Estos pacientes están múltiplemente enfermos, se necesita un manejo preoperatorio complicado y debe haber una colaboración multidisciplinaria entre distintas especialidades, los internistas, los cardiólogos, y esto tiene un efecto positivo sobre la sobrevivencia del paciente. Las radiografías, todas las conocemos, anteroposterior, las placas oblicuas o en Judet, que nos ayudan a establecer el patrón y clasificar la fractura. La tomografía computarizada con cortes finos de 2 a 3 milímetros, donde uno evalúa la impactación acetabular, si hay daño a la cabeza femoral, si hay conminución, y la imagen tridimensional de la tomografía que nos deja saber si hay deformidad rotatoria de los fragmentos. La resonancia magnética tiene uso limitado solamente para fracturas de insuficiencia cuando hay sospecha de una fractura. ¿Cuáles son las opciones de tratamiento en pacientes geriátricos con fracturas acetabulares? Está el manejo no operatorio o el manejo no quirúrgico, la fijación mínimamente invasiva, que hemos visto unos buenos ejemplos del doctor Hernández, la reducción abierta y la fijación interna tradicional. Está la opción de la artroplastía o el reemplazo de cadera tardío después de otras opciones, y lo que le llaman el procedimiento combinado de cadera, donde hay una fijación de la fractura y hay un reemplazo de cadera que se hace simultáneamente. Manejo no quirúrgico, esa es la primera opción. Uno tiene que tener un resultado satisfactorio, que es predecible, pero no se debe escoger el no quirúrgico simplemente porque no hay otras opciones disponibles. Se puede utilizar en fracturas que están mínimamente desplazadas, que no tienen inestabilidad, fracturas específicas que envuelven ambas columnas que tienen congruencia secundaria, o un paciente que no es un candidato por razones médicas, que está muy enfermo, fracturas geriátricas que están por debajo del techo del acetábulo, o simplemente un paciente que ya no es ambulador, no camina. Opciones: tracción, simplemente transferencias de cama a la silla de ruedas, descanso en cama,
Estas fracturas sí requieren seguimiento semanal, porque si hay un desplazamiento de la fractura, uno debe considerar cambiar la modalidad de tratamiento. La inestabilidad es un problema significativo, particularmente la inestabilidad posterior, y en múltiples series hay hasta 30% de los pacientes tienen resultados que son pobres o funcionalmente inaceptables. La tracción no necesariamente es el método preferido. Los fragmentos que están desplazados en tracción sanarán desplazados en esa posición. La ligamentotaxis no corrige el desplazamiento rotacional. Muchas veces lo que hace es alar esos fragmentos. Hay problemas con la tracción como la infección de los instrumentos. Los pacientes de problemas médicos que están crónicamente encamados, eso puede traer serios problemas. Y el costo socioeconómico de estar 6 semanas en una cama en tracción. El ejemplo específico de ambas columnas cuando hay congruencia secundaria. Básicamente esto es una fractura donde no hay continuidad de la parte articular con la pelvis. Las columnas se desplazan, se rotan, pero la cabeza femoral se medializa, pero se mantiene congruente a la columna anterior, a la columna posterior y a las paredes, como ven en la imagen abajo. La reducción no necesariamente es anatómica, pero sí la cabeza femoral es estable y congruente. En la serie original del torneo esto tenía un 85% de éxito. Si vamos a tener una intervención quirúrgica de estos pacientes, tiene que ser una intervención rápida. Los pacientes deben ir a hacer las operaciones lo más pronto posible. Acuérdense de la reserva cardiopulmonar que está comprometida. Hay más riesgo con problemas de vascularidad. Muchos de estos pacientes tienen arterias calcificadas que están en el medio del abordaje quirúrgico. Y el hueso ostopénico, el hueso débil, hace el uso de los tenáculos de reducción más difícil. Y ese hueso ostopénico también hace que la fijación tienda a ser menos rígida. La opción mínimamente invasiva, vieron unos casos excelentes, son casos selectos donde hay un patrón congruente, donde el pronóstico es favorable, aun si el desplazamiento es mínimo. O sea, uno no necesariamente, esta técnica no es necesariamente para aquellas fracturas que están bien desplazadas. Se limita el daño a los tejidos, no hay un abordaje quirúrgico significativo. Esta técnica ayuda a un retorno a actividad temprana con menos dolor, pero el problema es que es una anatomía bien compleja. Son unos corredores bien pequeños para insertar los tornillos y hay estructuras vasculares importantes en la cercanía. ¿Okay? A largo plazo, si uno compara mínimamente invasivo con fijación abierta tradicional, los pacientes no necesariamente demuestran mejores resultados. Este es el tipo de fijación que hemos hablado, fijación donde se insertan tornillos a la columna anterior, anterogrados o retrogrados y o a la columna posterior. La fijación tradicional, pues, la fijación abierta y reducción tradicional. Indicaciones y técnicas establecidas. Tiene que haber una expectativa de una reducción razonable con tiempo operatorio mínimo. Preferiblemente por un solo abordaje con poca devascularización de los tejidos y los fragmentos. Más conminución ocurre cuando hay más envolvimiento posterior. Y en una serie del Dr. Helfet del Hospital de Cirugía en Nueva York, el 31% de los pacientes geriátricos requieren conversión a reemplazo después de una fijación tradicional. Las columnas anteriores y las fracturas típicamente geriátricas, hay que fijar la columna anterior y la superficie cuadrilateral es más difícil para estabilizar, no solamente por el abordaje, pero por el tipo de hueso. Usualmente se usan placas antideslizantes mediales, se pueden usar placas infrapectineales y también se puede usar el uso de alambre o circulaje, pero eso es extremadamente difícil. Este es el ejemplo que es del primer caso con el cual empecé. Esta es la señorita de 90 años que se cayó limpiando la casa y básicamente alamos la cabeza femoral hacia afuera por tracción en la cabeza femoral y básicamente tiene una placa antideslizante por un abordaje de estopa donde básicamente hemos impactado toda esa cominución de la superficie y toda esa cominución de la pared anterior para restaurar la anatomía del acetato. Esto es un caso de mis casos iniciales. Esto pueden ver, este paciente tiene 65 años de edad, se cayó corriendo bicicleta en uno de los puentes aquí de Miami, lo refirieron a nuestro hospital de un hospital público. Podemos ver un poquito de envolvimiento aquí del techo del acetábulo, un poquito de impactación, y a la misma vez podemos ver un desplazamiento de la superficie cuadrilateral. Aquí está el envolvimiento del techo, la fractura de la columna anterior, y aquí está la cominución de la superficie cuadrilateral. Aquí hice una técnica híbrida donde le puse un tornillo a la columna anterior para reducir o eliminar el desplazamiento del techo y a la misma vez pusimos una placa infrapectínea donde simplemente
le da presión a esa superficie cuadrilateral y restablece la anatomía acetabular. Este es el resultado postquirúrgico y este es el paciente a 2 años después de su fractura y ya está corriendo bicicleta por la ciudad de Miami, sin dolor. ¿Cuáles son los elementos que pueden predecir un buen resultado? La calidad de reducción, como en toda cirugía acetabular. Si hay fractura de la superficie cuadrilateral, si hay impactación central, como lo ven en esta imagen a la derecha arriba, si hay inestabilidad o protrusio, si hay trauma o daño a la cabeza femoral y si hay conminución posterior a la impactación marginal. Muchas veces cuando hay impactación hay que desplazar la superficie cuadrilateral, resolver la impactación y entonces volver a reducir la superficie cuadrilateral. La artroplastía. La primera opción de artroplastía es un reemplazo de cadera tardío, más tarde, después de cualquiera de las anteriores de los tratamientos. Esto puede ser complicado porque el hueso no ha sanado en una posición inaceptable y por defectos de hueso. Ya esto conlleva pues la necesidad de injerto de hueso o jaulas de reconstrucción y simplemente esto es un reemplazo más difícil de lo que es un reemplazo primario por osteoartritis. Esto es una señora de un paciente de uno de mis socios, una señora de 80 años que también se cayó en la casa. Pueden ver una interrupción de la línea ilioisquial y la línea iliopectineal. Esto en la tomografía computarizada vimos que es una fractura de ambas columnas relativamente bajita. La cabeza está relativamente bien contenida y está bastante congruente. En este caso, mi socio decidió tratar a esta paciente sin cirugía, le dio seguimiento semanal. Esto ya es una placa no necesariamente de buena calidad, donde ya la paciente está a 1 año de la fractura y la fractura está sana. Y se trató con una artroplastía, un reemplazo de cadera tardío, y la paciente regresó casi completamente a su estado funcional. Esa es la placa postoperatoria a 1 año de su cirugía. La fijación interna tradicional y un reemplazo retrasado o tardío es otra opción. El problema es que hay presencia de cicatriz, hay fijación previa, hay tasas más altas de infección por una segunda cirugía y en algunas series se demuestra una tasa de revisión de hasta 50% a los 2 años después de una implantación acetabular. La restauración anatómica en la fijación inicial afecta la sobrevivencia de la copa. Si está mal reducido, la copa no va a durar tanto como duraría en situaciones regulares. Pues entonces, ¿qué vamos a hacer? Si tenemos estos resultados y tenemos estos resultados donde la cirugía es difícil, el hueso es osteopénico, pacientes que están comprometidos médicamente, pues si una fractura acetabular particular se puede identificar como tener un pobre pronóstico y respectivo del método de tratamiento inicial, pues se debe considerar una alternativa terapéutica como un reemplazo de total de cadera agudo. Y eso nos lleva a lo que se conoce como el procedimiento de cadera combinado, o en inglés se conoce como el Combined Hip Procedure, donde hay una fijación interna con reemplazo total de cadera simultáneamente. Preferiblemente en una sola cirugía, permite la movilización más temprana de los pacientes. Se hacen fracturas que tienen conminución o impactación que es irreconstruible. La reconstrucción del hueso acetabular se debe hacer con un abordaje mínimo. Y es bien importante el envolvimiento de la cabeza femoral o si hay fractura del cuello femoral o artrosis preexistente. La visualización del acetábulo en estas fracturas es muy buena. Esto es lo que yo le llamo fijar una fractura de acetábulo con una osteotomía de la cabeza femoral. Básicamente, en el abordaje, en preparación para el vástago femoral, hemos eliminado la cabeza femoral y debemos hacer el acetábulo completamente de frente. Y eso pues es bastante significativo. El propósito de la fijación es crear un andamiaje que sea estable para la copa. No necesariamente uno tiene que tener una reducción anatómica con tal de que restablezcamos el anillo de la pelvis, pues ya tenemos una superficie donde podemos impactar una copa y entonces trabajar con los defectos que hay por la fractura. También uno de los beneficios es que la cabeza femoral se convierte en un recurso para autoinjerto. Uno puede usar la cabeza en la reconstrucción, como puede usar el hueso de la cabeza para empaquetar esos defectos. Hay que tener copas acetabulares de múltiples huecos porque nos permite poner tornillos para mejorar la fijación de la fractura. Es como tener una placa de fijación hemisférica dentro del acetábulo. La columna posterior tradicionalmente se trata por un abordaje tipo Coker. La columna posterior es esencial para la estabilidad de la copa y si hay envolvimiento de la columna, no de la pared, sino de la columna,
además de la fijación con la copa, debe haber fijación con placa y tornillos. La columna anterior se hace por un abordaje inguinal tradicional o un abordaje anterior intrapélvico, mejor conocido como un estopa. Hay centros de trauma en los Estados Unidos que en estas fracturas geriátricas están fijando la fractura por el abordaje anterior, por un estopa, un abordaje intrapélvico, y a la misma vez hacen un reemplazo total de cadera, por lo que se conoce como el reemplazo de directo anterior por el abordaje de Hoyter. Si la pared posterior es irreconstruible y el tamaño es mayor de 50%, pues la cabeza femoral en este caso se puede usar como un injerto. Se corta la cabeza en forma de 7, se impacta el defecto acetabular y después se usa el rimador para crear esencialmente una pared posterior nueva. Esto es uno de mis primeros pacientes. Este joven tenía 75 años cuando lo conocí. Era un piloto retirado de TACA, de transportes aéreos centroamericanos. Estaba en su casa en Tegucigalpa, estuvo envuelto en un accidente de carro y llega a nuestro centro de trauma 2 semanas y media más tarde con lo que parece ser una dislocación crónica de la cadera. Vemos la pared posterior desplazada y vemos la impactación de la cabeza femoral hacia la parte ilíaca de la pelvis. Ya sabemos que lleva 2 semanas en esta posición y esta cabeza femoral tiene daño significativo, así que es irreconstruible. Esto es una tomografía computarizada del mismo paciente. Aquí podemos ver la pared posterior, la impactación de la cabeza femoral y la conminución infrafoveal de la cabeza. La pared posterior está desplazada anterior a la cabeza femoral y podemos ver el daño a la cabeza femoral aquí, donde esta parte está un poquito más chata, perdió la esfericidad de la cabeza femoral. Y si miran bien, aquí ya tiene empezando a tener un poquito de callo después de 2 semanas y media, 3 semanas. Esta es la cabeza femoral a extraerla. Fíjense cómo estaba impactada dentro de la pelvis. Tomamos la cabeza femoral y la cortamos de tal manera donde pudimos hacer básicamente, quitamos toda la pared posterior, quitamos toda esa conminución, ¿ok? Y usamos la cabeza femoral para restablecer esa copa o restablecer esa pared posterior. La fijamos con tornillos individuales 4.5 y aquí ya pueden ver las copas restablecidas. Si se fijan aquí, en esta parte aquí, de aquí hacia la derecha pueden ver su copa nativa y aquí ya la cabeza femoral la hemos rimado y ya hemos restablecido una copa acetabular relativamente normal. Y esto es la impactación de la copa. Esta señora vino de las Islas Vírgenes Británicas, tiene 72 años de edad y padece de artritis reumatoidea. Y en el caso de ella tenía artrosis y tenía dolor de cadera preexistente. Ella nos llegó 1 semana y media después de su trauma. Lo mismo, pueden ver una pared posterior comminuta, una fractura desplazada y inestabilidad posterior de la cabeza femoral. En el CT vemos que hay daño a la cabeza femoral, no solamente por la fractura, pero ya tiene cambios de artrosis crónico. Este es el CT, la tomografía computarizada en 3 dimensiones. Como pueden ver, la pared posterior es extremadamente comminuta y con hueso osteopénico de una paciente reumatoidea. Eso es una reconstrucción extremadamente difícil, pero gracias a Dios la columna anterior está intacta. Aquí cogimos el acetábulo de ella y lo reconstruimos, no necesariamente de una forma anatómica, porque esta no es la meta de hacer todo esto. Lo que queremos es crear ese andamiaje para poner un implante acetabular, una copa de múltiples sitios en la pelvis. Este es el resultado intraoperatorio al otro día. Y después, a las 6 semanas, perdónenme, a los 6 meses, ella aparece en mi clínica, tiene un poquito de hueso heterotópico, no tiene mucho movimiento en la cadera, pero la paciente ha básicamente restablecido su vida funcional relativamente completamente, con dolor mínimo de la cadera. Esto es un problema más común, donde estamos empezando a ver fracturas acetabulares en presencia de implantes previos. Esta señorita estuvo envuelta en un accidente automovilístico. Ella estaba guiando a los 72 años y de pasajero al lado de ella estaba su mamá de 95. A su mamá de 95 no le pasó nada y ella tuvo esta fractura acetabular con dislocación del implante. El implante tiene 15 años. Aquí está la placa anteroposterior después que los residentes la redujeron en sala de emergencia. Como pueden ver, hay un componente transverso a la fractura, ¿verdad? Interrupción de la línea ilioisquial infrapectineal. Y lo mismo hay esta conminución que parece, por lo menos en estas placas iniciales, ser conminución posterior. Aquí vemos una tomografía computarizada axial. Vemos el componente transverso que es justamente en el techo del acetábulo. Esto es un corte más bajito. Otra vez, agraciadamente,
tenemos la columna anterior está intacta, pero vemos toda esta conminución posterior. A través de un abordaje posterior, estabilizamos el componente transverso con esta plaquita y después estabilizamos la pared posterior con múltiples tornillos y esta placa, y a la misma vez usamos la placa, la copa multihueco, donde usamos esa fijación hemisférica a todas estas posiciones en sitios seguros o safe zones para evitar daño a estructuras neurovasculares en la cadera. Esta es la placa postquirúrgica, y ella eventualmente resume su vida funcional, y ella la seguí más o menos como por 2 o 3 años, y ella estaba feliz y contenta y resumió por ahí dando vueltas en su automóvil. Esto es una paciente de 92 años que tiene implantes bipolares bilaterales. Esta paciente también se cayó en la casa, un trauma de baja energía, o sea que ya sospechamos que tiene trauma anterior al acetábulo. Vemos desplazamiento de la línea ilioisquial infrapectineal y aún medialización de la cabeza, aunque es una cabeza artificial. Esta es la tomografía computarizada. Como pueden ver, este es el corte coronal. Como pueden ver, tiene conminución de la superficie, tiene impactación central del acetábulo y tiene medialización de la cadera. Y aquí, como pueden ver, también pueden ver la conminución posterior. Este hueso osteopénico en una paciente de 92 años es extremadamente difícil de reconstruir. Le hicimos su cirugía en 2 estadios. Esta es la cirugía inicial por un abordaje anterior intrapélvico. Pudimos poner una placa antideslizante para reducir la columna anterior, reducir la superficie cuadrilateral, y no necesariamente de manera anatómica, ¿verdad? Lo que queremos es ese andamiaje para eventualmente ponerle una copa. Pero en el caso de esta señora, si se recuerdan, ella tenía mucha conminución posterior, y la conminución posterior era esencialmente irreconstruible porque ella tenía hueso de 92 años, y le pusimos esta jaula de reconstrucción, donde después cogimos una copa y lo usamos y pusimos una copa con cemento para básicamente darle un reemplazo de cadera. Desafortunadamente, intraoperatoriamente, si se fijan aquí a la derecha, por la manipulación de la pierna, tuvimos una fractura de fémur distal que tuvimos que fijarla con una placa. Manejo postoperatorio. Medicamentos de dolor pueden ser un problema en estos pacientes por problemas de demencia o delirio. Tienen que seguir con ese cuidado multidisciplinario. La reconstrucción acetabular debe ser lo suficientemente rígida para, por lo menos en teoría, permitir peso completo en estos pacientes. Esto es lo que uno quiere en estos pacientes, movilizarlo lo más pronto posible. Posibles complicaciones: pérdida de la fijación, daño al nervio ciático, que tiene peor pronóstico en pacientes envejecientes, coágulos de sangre, dislocación, y como vimos en uno de mis casos, la formación de hueso heterotópico. ¿Cuáles son los resultados? La serie de Mears del 2002, 57 pacientes con 8.1 años de seguimiento, 86% sin dolor o poco dolor, y 79% tuvieron unos resultados excelentes o buenos, de acuerdo a la puntuación de Harris de cadera. A las 6 semanas, muchos de estos pacientes tuvieron migración de la copa de 2 a 3 milímetros, que ellos lo consideraron relativamente normal. En esta serie de 57 pacientes tuvieron 3 con coágulos, 4% de dislocación, 11% de hueso heterotópico. La serie de Herzegovich, que es un vecino de nosotros aquí en la Florida, 22 pacientes con una edad promedio de 75.3, 232 minutos de cirugía con pérdida de sangre de 1.163 mililitros. Básicamente esa data para esta fijación es comparable a una cirugía de revisión de cadera. La tasa de revisión después de su cirugía simultánea fue un 18%, y el 18% formaron hueso heterotópico. Un solo procedimiento, a la conclusión de ellos, un solo procedimiento puede evitar la necesidad futura de un reemplazo. Serie de Aspirinio de Nueva York, 21 pacientes con edad promedio de 72 años, un solo abordaje particularmente posterior, 81% con resultados excelentes o buenos, una sola infección, una revisión por dislocación recurrente, y otra vez hubo un pequeño desplazamiento de la copa. El procedimiento combinado tiene resultados prometedores en selectos pacientes. Hamilton del 2014, 24 pacientes, promedio de 77. Estos fueron un poquito más agresivos, 20 pacientes con abordaje duales, y usaron lo que ellos llaman una fijación tipo A, con copas de metal trabecular, y la teoría de ellos es que la fijación más rígida, usando las 2 placas, una placa anterior y una placa posterior, la fijación de una copa multihueco de hueco trabecular, que crea un patrón tipo A, que es un andamiaje un poquito más estable, y ellos permitieron que sus pacientes pusieran peso inmediatamente.
sin migración de la copa. La doctora Harding de la ciudad de Filadelfia, ella tuvo un poquito distinto. Ella hizo fijación mínimamente invasiva con reemplazo a la misma vez. 19 pacientes con edad promedio de 77. Ellos tienen, obviamente, por menos disección, tienen menos pérdida de sangre, menos tiempo operatorio y menos dolor postoperatorio. Evitan la disección externa. Y el propósito es estabilizar las columnas para proveer movilización temprana, preferiblemente a peso completo. Conclusiones. Las fracturas de acetabulares en envejecientes siguen subiendo y convirtiéndose en más común. Pueden ocurrir por trauma de alta o baja energía. Los patrones son distintos. Usualmente son patrones anteriores infratectales. Hay múltiples modales terapéuticas. Las indicaciones para un procedimiento combinado continúan evolucionando. No todo el mundo lo hace. Y al fin y al cabo, con estos pacientes hay que individualizar el tratamiento de acuerdo al paciente, al estado funcional, su pronóstico y el patrón de la fractura. ¿Cuáles son mis recomendaciones? Después de muchos años de pensar en todo esto, las indicaciones absolutas, según el Dr. Vilella, para un procedimiento combinado: una cadera inestable con una pared posterior comminuta e irreconstruible. Si hay problemas de inestabilidad anterior por protrusio, si hay daño a la cabeza femoral, si hay una fractura del cuello femoral asociada, si hay una impactación significativa con daño acetabular, particularmente del techo, o un paciente que tenga dolor de cadera o artrosis preexistente. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. Excelente presentación. Diego, por favor, si le puede dar audio y cámara a todos los panelistas, por favor. Y tenemos una consulta del doctor René Estrada. En ese caso que mostraron que había una impactación medial, ¿qué procedimiento realizarían? ¿Cómo reintervendrían al paciente si fueran a hacer algo? Robert, yo creo que ese es el caso del doctor Hernández. Sí, ese que mostró una impactación medial después de la fijación. Sí, posiblemente haya que remover algún tipo de, probablemente los implantes de la columna anterior, y a través del mismo abordaje ilioinguinal hacer una osteotomía y poder accesar la superficie articular, rellenarla de hueso y luego volver a poner los implantes. Perfecto, muchas gracias. Tenemos otra consulta del doctor René Estrada. En los pacientes geriátricos, ¿qué experiencia tienen en el uso de tornillos percutáneos en sacro con aumentación? Yo particularmente no tengo experiencia con aumentación con cemento. David o Roberto, ¿tienen alguna? Por lo menos en el uso de tornillos sacroiliacos. David. No, no tengo experiencia con uso de cementación. Yo sé que muchas veces el tornillo como tal ofrece un alivio de dolor bastante marcado, pero no estoy usando cemento en los tornillos percutáneos de sacro. Lo que sí estamos haciendo con pacientes postoperatorios es evaluando la nutrición, la vitamina D. Estamos tratando de poner a los pacientes que cualifican para tratamiento de osteoporosis en esos medicamentos, porque la densidad ósea, como bien dijo el doctor Vilella, está bajando. Estos son pacientes que fisiológicamente están en un camino muy difícil. Así que si podemos ayudarlos a mantener la densidad ósea, mantenerlos caminando, pero también suplirle su nutrición. Yo creo que el secreto no es poner tornillos con cemento. Muchas veces es tratar la nutrición, tratar la vitamina D y más bien evitar estas fracturas, porque estos pacientes están más activos en nada más avanzada. Pero no tengo ninguna experiencia con tornillos aumentados con cemento. Otra técnica un poquito más vieja y un poquito más tradicional para fijación transacral, particularmente con sacros dismórficos, es el uso de placas transacrales posteriores, o sea, percutáneamente yendo de la espina de la columna de la espina posterior de la pelvis y percutáneamente pasando la placa en forma de V, fijándola al hilio de la pelvis. Eso ya mucha gente no la hace, pero todavía es una opción que yo entiendo que es relativamente buena. Perfecto, tenemos otra consulta del doctor René Estrada. En caso de pacientes geriátricos, ¿qué valor le dan al uso de las placas de estabilidad angular? A mí particularmente las placas de estabilidad angular para este tipo de fijación no me gustan.
Me gusta tener variabilidad en términos de dónde puedo poner el tornillo. O sea, las placas, ¿verdad?, de estabilidad angular o las famosas, los tornillos bloqueados o locking screws, ayudan a tener fijación más rígida. Pero en términos de fijación de la pelvis, donde único lo uso es en fijación anterior de la sínfisis, donde tal vez pongo placas más pequeñas, en vez de usar una placa de 6 huecos, uso de 4, y los tornillos laterales los pongo bloqueados. Pero en el resto de la pelvis, simplemente porque me gusta buscar buen hueso, no me gustan los tornillos angulares estables. Perfecto, muchísimas gracias, doctor Juan Carlos. No tenemos ninguna consulta más por el momento. Pasamos con usted, por favor. Fernando, excelente presentación. En el caso de presentaste una incidencia de un 31% de reemplazo en los pacientes. En pacientes más jóvenes, adultos jóvenes, ¿la incidencia más o menos es la misma? ¿Se mantiene? No, es más bajito. No le puedo decir el número, o sea, no tendría que buscarlo, pero ciertamente es mucho más bajita. O sea, en pacientes jóvenes el hueso es más fácil de manejar, acepta la fijación más rígida, las reducciones son un poquito mejores, los patrones de fractura son menos cominutas, hay menos impactación. O sea, ciertamente la parte técnica de fijar una fractura acetabular en un paciente joven es un poquito más fácil. Y ese es el mensaje. El mensaje del procedimiento combinado es todos estos pacientes mayores que tienen fracturas acetabulares, a través del procedimiento simultáneo, ayuda a mejorar el pronóstico de este trauma en pacientes de edad avanzada. Yo tengo una pregunta para Fernando. Ya que llevas esa trayectoria y ves los resultados, ¿cuán comúnmente tienes la jaula cementada a tu disposición o ya te sientes cómodo que en ciertos pacientes no la necesitas? Porque esa es mi preocupación cuando yo he intentado este procedimiento en una sola cirugía, es que me preocupa que la copa no tenga una afición y siempre he tenido esa jaula cementada disponible por mi preocupación es que no quiero dejar una copa inestable en un paciente geriátrico. Yo para aquellos colegas de Bolivia que me conozcan un poquito mejor, el doctor Chafee me conoce un poquito. Yo por entrenamiento soy cirujano de fracturas, puramente de fracturas como el doctor Hernández. Pero poco a poco a lo largo de mi carrera he ido desarrollando esta plástica de reemplazo y ciertamente la manera en que yo miro las fracturas es un poquito distinta ahora que mis talentos o mis intereses han cambiado un poquito. En términos de la pregunta específica de las jaulas, gracias a Dios yo trabajo en el Centro de Trauma Nivel 1, donde nosotros tenemos mucho espacio, tenemos un hospital que tiene múltiples recursos y tengo implantes de todo tipo a mi disposición. O sea, yo no trabajo en un hospital de comunidad donde tengo que tener un buen plan preoperatorio. Yo puedo decirle a la enfermera, vete a Anaquel tal, en tal sitio y búscame esta bandeja. Las jaulas es un poquito distinta. Las jaulas sí tengo que hablar con el representante del implante y tenerlas disponibles. Particularmente cuando yo pienso que el hueso es muy débil o no voy a tener buena reconstrucción de las estructuras posteriores o si hay envolvimiento de la columna. La columna posterior es lo que es importante. Ciertamente me tengo que confesar, y esa jaula que yo les enseñé en mi trayectoria de cirujano de reemplazo, esa es la primera jaula que puse, y básicamente era porque intraoperatoriamente no tenía ninguna otra opción. Perfecto. David, si bien hay algunos elementos que no se mencionan, digamos, en las conferencias, pero que facilitan y acortan los tiempos quirúrgicos del quirófano. Por ejemplo, la mesa quirúrgica y el doble tubo, ustedes también usan allá para facilitar la osteosíntesis sacra principalmente. Pues mira, yo entrené de varios métodos y te voy a decir que ya he evitado para las fracturas pélvicas y tesotábulos ya prefiero no utilizar ningún tipo de tracción. Trato de usar una mesa translucente, completa, de todos los ángulos. Pero la tracción, soy muy afortunado que tengo estudiantes de medicina, tengo residentes que me ayudan, me
me ayudan a completar el procedimiento y tener la pierna libre de ninguna tracción evita cualquier limitación que tenga. Y muchas veces hay que hacer retracción del iliosoas y en esos casos no se puede tener la pierna derecha en tracción para estos casos de acetábulo. Así que yo no uso ningún tipo de mesa de tracción y en unos casos particulares, especialmente como los que enseñó Fernando, unos pacientes geriátricos que la fijación y la reducción se veía perfecta en tracción y la fijación se veía bien, al tomar una radiografía al otro día, ya se veía que la fijación había fallado. Y es que me ha causado me da un sentimiento falso de seguridad esa mesa de tracción, porque el paciente está fijado de esa manera durante toda la operación. Y en el momento que esa tracción se quita y el tiempo pasa, la reducción ya no es tan buena. Fernando, ¿puede dejar de compartir Es bien su importante pantalla? Gracias. Perdóneme. Puede dejar de compartir. Eso, ahí, perfecto, ya está. Gracias. El doctor René tiene una pregunta ahí de audio para él. Rodrigo. Diego, Ay. el audio, por favor. Ya. Mi pregunta es, cuando tienen fracturas acetabulares y hay una fractura de la ceja anterior y ceja posterior, ¿ah? Mi pregunta es si hacen doble abordaje, ¿ya? Y cuando utilizan elementos de osteosíntesis para la ceja anterior, normalmente se hacen recortes de la placa y se colocan con tornillos. La AO a veces recomienda que en vez de utilizar tornillos 3.5 o placas 3.5, utilizan 4.5. ¿Cuál es la experiencia de ustedes respecto a eso? Yo particularmente, cuando la fractura envuelve ambas columnas y ambas columnas están desplazadas, sí hay que hacer un abordaje dual, ¿verdad? No es lo ideal. Yo prefiero un abordaje intrapélvico tipo estopa, donde el paciente no está en tracción, el iliosoas está relajado y podemos retraer las ilíacas sin problema. La fijación interna, básicamente si tengo que buscar más rigidez, trato de buscar más tornillos 3.5. Yo no he usado tornillos 4.5 o tornillos más grandes en la pelvis anterior. Sí, en la pelvis anterior a veces usamos tornillos 4.5 que nos dan un poquito más de rigidez, o usamos arandelas que son un poquito más gruesas, porque en inglés le llaman una placa de un solo hueco, single hole plate, para fijar esa fractura de pared posterior que están cominutas. Yo anterior no me gustan, yo simplemente si tengo que buscar más fijación más rígida, busco una placa más larga con más tornillos. Perdón, una preguntita más. ¿Y cómo se maneja con el tema de la rehabilitación, de la movilidad, cuando hace ese tipo de fijación en la ceja anterior y posterior? Idealmente la fijación tiene que ser lo suficientemente rígida, porque los pacientes de edad avanzada, muchos de ellos no pueden mantener ese estado de no poner peso. Esa es la teoría, ¿verdad? La realidad es uno como cirujano depende de cuán cómodo uno se siente con la fijación, cuán cómodo uno se siente no solamente con la fijación, sino con la fijación del componente acetabular cuando uno lo pone. Muchas veces cuando uno acaba rimando 2 milímetros por debajo o 1 milímetro por debajo para la copa quede más apretada. Y si puedo tener los tornillos en la copa, los puedo poner a hueso que prefractura está intacto, pues entonces tal vez me siento un poquito más cómodo. La teoría es que uno quiere que estos pacientes pongan peso inmediatamente, pero la realidad del caso es que eso no funciona así. Gracias. Muchísimas gracias a nombre de la Sociedad Boliviana de Ortopedia y Traumatología por su excelente presentación y compartir su experiencia con todos nosotros de Bolivia y de Sudamérica. A David como organizador del grupo, a Roberto y a Fernando, muchísimas gracias. Y bueno, esperarlo en alguna oportunidad tenerlo acá por Bolivia para que también le puedan conocer nuestro país.
Gracias a todos, al directorio, a los miembros de la Sociedad Boliviana, a todos los participantes por este webinar. Y damos por encerrado nuevamente. Gracias a todos por